Los libros de los reyes, como su nombre lo indica, nos van a narrar las historias de los reyes, tanto del reino de Israel en el norte como el reino de Judá en el sur. Pero así como pasó en Primera de Reyes, que se hizo una pausa en la historia de los reyes para hablarnos sobre la historia del profeta Elías, así también en Segunda de Reyes, nuevamente se hace una pausa en la historia de los reyes para centrarse en el ministerio del profeta Eliseo. De manera que estos próximos 4 capítulos, la Biblia se va a centrar en el ministerio de Eliseo. Tenemos entendido, tenemos claro que aquí había muerto el profeta Elías y, bueno, no fue muerto, sino que fue llevado al cielo en un torbellino. Y el ministerio estaba a cargo de Eliseo. La Biblia nos dice que había una viuda afligida por una deuda que dejó su difunto esposo. Y esa tiene un poco de similitud con la historia de la viuda de Sarepta. ¿Se recuerda que Elías, enviado por Dios, llega a Sarepta y encuentra a una viuda recogiendo leña y Elías le dice: tráeme un vaso de agua? La mujer iba a traer vaso de agua y le dice: pero dame de comer también. Estaban en época de sequía. La mujer le dice: solo tengo un poco de harina y un poco de aceite para hacer un pan, hacerlo para mí y mi hijo, comerlo y nos morimos. Entonces Elías le dice: haz como has dicho, pero dame a mí primero. Porque así dice el Señor: la harina y aceite no van a escasear hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Y la palabra se cumplió. La mujer, esta viuda, le abundó la harina y el aceite. Ahora, en este caso, nuevamente, en el ministerio de Eliseo aparece una viuda, pero en este caso, una viuda, pero en este caso, que su esposo le había heredado una deuda. Ahora, quiero detenerme un momentito a lo que se dedicaba este hombre, porque cuando leemos ahí en el versículo 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Quiénes eran estos hijos de los profetas? Era el nombre que se le daba a personas que pertenecían a una escuela profética. Las escuelas proféticas empiezan a mencionarse en el libro de Samuel, en Primera de Samuel. En la época del profeta Samuel ya iniciaban las escuelas proféticas. Cuando Dios le habla a Saúl para ser rey, una de las instrucciones que le da o palabras que le profetiza al profeta Samuel, dice: te vas a encontrar una compañía de profetas. Ahora, 200 años más adelante, con Eliseo se vuelve a mencionar, bueno, desde la época de Elías se vuelve a mencionar los hijos de los profetas. Y siendo Eliseo y el anterior profeta Elías, ellos fueron los líderes de estas escuelas proféticas. Entonces era una comunidad de hombres con dones proféticos que se reunían para adorar, para ser instruidos, para orar. Pero también estos hombres cumplían misiones que tanto el profeta Elías les mandaba como el profeta Eliseo. Más adelante vamos a ver cómo Eliseo utiliza a uno de estos estudiantes o miembros de la escuela profética para una encomienda. Y era una comunidad bastante grande. Y esto es interesante, hermanos, porque la escuela profética estaba en Israel en una época donde Jezabel quería eliminar el culto a Dios.
e instaurar el culto a Baal. Razón tiene el apóstol Pablo en Romanos 5:20 cuando dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, en una época donde Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba interesado en destruir el culto a Jehová, es donde más prolifera el ministerio profético. En la época de Eliseo y Elías. La cuestión es de que uno de estos hombres que pertenecían a la escuela profética, de los hijos de los profetas, muere. Pero este hombre había adquirido una deuda con un acreedor. Y el hombre muere antes de poder pagar la deuda. Entonces llega el acreedor a la casa de la viuda y llega a cobrar. Y según la ley debía de pagar. Cuando alguien no podía pagar una deuda con dinero, debía de pagarla con trabajo. Eso era la ley. Usted encuentra en Levíticos capítulo 25, versículo 39 en adelante. Ahí va a encontrar que no pueden pagar la deuda con dinero, entonces tiene que ir a trabajar para el acreedor. Era una especie de esclavitud, pero no esclavitud propiamente dicho, sino que era para pagar la deuda. Y si la deuda era tan grande que le iba a llevar toda la vida para pagarla, había una ley que decía que para el año del jubileo, que era cada 50 años, era obligatorio dejar libres a los esclavos o a los que se habían entregado a trabajar con el acreedor. Tenía que ser perdonada la deuda. Entonces el acreedor, utilizando la ley, dice: bueno, no puedes pagar con dinero, entonces dame 2 de tus hijos. No sabemos cuántos hijos tenía esta señora, pero aquí nos dice la Biblia en el versículo 1, ¿verdad? Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Posiblemente tenía más hijos, pero el acreedor le dijo: que me entregué 2 hijos, me basta. Entonces los hijos tenían que irse a trabajar con el Señor, una especie de esclavo, hasta pagar la deuda. ¿Cuántos años les iba a tomar? No se sabe. Sin embargo, hermanos, hay que tener en cuenta otras consideraciones que había en la ley. Porque si bien es cierto, la ley dice, bueno, si no puedes pagar, entonces tienes que ir a trabajar con el acreedor, hasta que pagues tu deuda. Pero también la ley decía que debían de ser considerados con el necesitado. Pero usted sabe, hermanos, que lo mismo pasa en nuestra época, lo mismo pasa aquí en Guatemala. La gente poderosa usa la ley para su conveniencia. Entonces usa la parte de la ley que le conviene y desecha la parte de la ley que no le conviene. Y eso pasaba en este caso. El acreedor estaba utilizando parte de la ley que le convenía. La ley dice que me tienen que pagar con trabajo, entonces me voy a llevar 2 de tus hijos. Pero el acreedor estaba desechando la parte de la ley donde decía que debían de ser considerados con el necesitado. Y vamos a verlo en Deuteronomios capítulo 24, versículo 10 en adelante. Dice Deuteronomios 24:10: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Versículo 12: y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverá la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová. ¿Qué nos dicen estos versículos? Debemos ser considerados con el necesitado. El hombre, el acreedor, tenía que ser considerado con esta mujer viuda. Esta mujer viuda, obviamente, quienes la iban a mantener eran sus hijos mayores.
quienes iban a trabajar para llevar el sustento a casa. Pero si el acreedor le quitaba eso a sus hijos, entonces no había quien velara por esa mujer, iba a quedar desamparada. ¿Qué podía hacer esa mujer que ir a pedir limosna, verdad? Entonces el acreedor no estaba considerando que si él le quitaba a sus hijos, la mujer iba a quedar desamparada, y esa era la parte de la ley que el acreedor estaba obviando. La ley exigía obrar con misericordia hacia el necesitado y no despojarlo de su sustento. Eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que considerar. Es cierto que existen cientos y miles de personas por ahí que son sinvergüenzas, que andan viendo cómo le quitan el dinero a uno, cómo lo estafan a uno. Llegan con un gran cuento que tienen una gran necesidad, que viera que estoy necesitado. Y usted, como es una persona de buen corazón, ¿verdad? Présteme y la otra semana le pago. Pero no le dice qué semana, de qué año, ¿verdad? Pasa el tiempo y ya no paga. Entonces eso crea en uno una desconfianza. Crea en uno una desconfianza, y esa desconfianza llega al momento que le endurece a uno el corazón, que cuando realmente llega alguien con necesidad, nosotros no lo vamos a querer ayudar. Cuando alguien realmente necesita nuestra ayuda, llega y decimos: no, ya me la han hecho ustedes, nada, ya. Entonces por eso yo mejor ya no. Cuando la Biblia nos manda que ayudemos al necesitado. Amén. La Biblia nos manda que seamos misericordiosos, porque así Dios tuvo misericordia de nosotros. Quizá ustedes mismos, nosotros mismos, hemos sido beneficiados con la ayuda de alguien cuando estábamos en necesidad. Quizá alguien a nosotros nos extendió la mano cuando estábamos necesitados. Entonces la Biblia dice: de gracia recibiste, da también de gracia. Amén. No permitamos, hermanos, que la maldad de otras personas endurezca nuestro corazón. En este caso, la viuda le estaba exigiendo el pago de la deuda de su esposo difunto, y la manera única que podía pagar era entregando a sus hijos. Pero si ella entregaba a sus hijos, ella quedaba desamparada, porque la mujer no podía ir a trabajar como una jornalera. No era parte de la cultura, de la ley en esa época. No la contrataban. Entonces ella no podía trabajar. Aparte de eso, obviamente el esposo no tenía propiedades, porque si hubiera tenido propiedades hubiera pagado la deuda con las propiedades. Entonces no tenía ni siquiera cómo trabajar la tierra, no tenía nada. Iba a quedar desamparada. Si ustedes quieren ver un caso un poquito más detallado de esto, lean el libro de Ruth. Ruth regresó a Israel sin nada, con los brazos cruzados. Entonces su nuera Noemí, Noemí fue, Ruth era la nuera. Noemí llegó a Israel sin nada, y su nuera Ruth fue a buscar semilla de trigo en los campos que podía recoger, hasta que se casó con un pariente. Pero bueno, usted puede leer esa historia en el libro de Ruth. Bueno, entonces la viuda, estando en angustia, va con el profeta Eliseo. ¿Cuál era el pensamiento de la viuda? No lo sabemos. No sabemos si la viuda iba con la idea de que el profeta Eliseo le prestara el dinero.
Y el profeta Eliseo pues había dejado todo atrás. Eliseo fue un hombre rico, pero él dejó todo atrás con tal de servir al Señor. No sabemos. O fue con Eliseo para que intercediera delante de Dios, hiciera un milagro. Entonces dice, bueno, ya leímos el versículo 1. Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Debemos de entender algo muy importante en esa época, y era, hermanos, que la gente, en este caso los israelitas, ellos no tenían acceso directo a Dios. Yo le vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Los israelitas, el pueblo de Dios, ellos no tenían acceso directo a Dios. Por eso existían los sacerdotes. Los sacerdotes eran los intermediarios. Pero también estaban los profetas. Mire pues, escúcheme lo que voy a decir. Mire para acá. El sacerdote, présteme atención porque le voy a preguntar después. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Amén. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. El profeta representaba a Dios delante del pueblo. Amén. ¿Me explico? El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. El sacerdote llegaba y decía: Dios, yo vengo en nombre de tu pueblo. El sacerdote no. El sacerdote llegaba al pueblo y decía: yo vengo de parte de Dios a darles esta palabra. Entonces, en esa época, los únicos que tenían acceso a Dios eran los sacerdotes y los profetas que intercedían. Por esa razón, la viuda fue al profeta. Amén. Cuando usted lee 1 Samuel capítulo 1, ahí usted va a encontrar a Ana, la que fue madre del profeta Samuel. Y Ana fue y derramó su alma en el altar. Pero fue necesaria la intervención del profeta Elí para que activara el milagro. Entonces, 1 Samuel 1:17 dice: Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ana fue a orar, pero ella no podía, no tenía acceso a Dios. Entonces Dios en su misericordia le envía al profeta Elí. El profeta Elí la oye orar. Se hace un diálogo entre Elí y Ana, y al final Elí da esa palabra: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Vamos a encontrar, hermanos, casos como Moisés, que hablaba con Dios. Vamos a encontrar casos como Abraham, que hablaba con Dios. Vamos a encontrar casos como David, que hablaba con Dios. Pero tanto Abraham como Moisés y como David, ellos eran declarados profetas. Amén. Por eso ellos podían acceder directamente a Dios. En el caso de Saúl no era considerado profeta, aunque Saúl profetizó, pero no era considerado profeta. No tenía acceso directo a Dios, necesitaba de la intervención de un sacerdote o un profeta. Entonces la mujer va con el profeta porque no podía acceder a Dios. Ahora, escúchame bien, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, usted va a encontrar en Mateo que la cortina del templo se rasga. La cortina separaba el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote,
una vez al año. Era el único que podía acceder a Dios. El lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Y cuando Cristo expira en la cruz, se rompe esa cortina. Y eso, hermanos, lo que significa es que todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, ahora tienen acceso al trono de la gracia, ahora tienen acceso directo a Dios. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 16, el escritor nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora sí podemos tener acceso directo a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En ese tiempo, cuando la viuda estaba en necesidad, no. Ahora usted puede. Yo como pastor estoy aquí para instruirlo. Yo como pastor estoy aquí para guiarlo. Pero nuestro abogado intercesor es Cristo Jesús. Amén. Nuestro intermediario es Cristo Jesús, no yo. Por supuesto que yo puedo orar por usted, interceder por usted, pero yo también tengo que abocarme a Cristo, nuestro intercesor. Amén. En esa época no. Pero continuando con esto, hermanos, la viuda reconoció su necesidad y su incapacidad para solucionar el problema. Por eso clamó ayuda al siervo de Dios. Y esto es muy importante, porque una de las cosas que nos hacen acercarnos a Dios es reconocer nuestra necesidad y nuestra incapacidad para solucionarlo. Cuando alguien está atravesando un problema, una dificultad, y tiene los recursos económicos para solucionarlo, pues no se siente en la necesidad de invocar el nombre del Señor. Dice: no, vamos a pagar al abogado, vamos a pagar al médico, vamos a pagar aquí, vamos a pagar allá, y se soluciona. Pero cuando alguien está en completa necesidad, en incapacidad, va a declarar lo que dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Y a quién puedo yo acudir? ¿De dónde viene mi socorro? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, hermanos, es ahí donde nosotros vamos a clamar a Dios con sinceridad. Y tengamos la seguridad de que Dios está dispuesto a ayudarnos. El Salmo 73, 25, el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice: fuera de ti no quiero nada, no deseo nada en la tierra. Esa debe ser nuestra oración. ¿A quién tengo yo? Solo a Él. ¿Quién es mi ayuda? ¿Quién es mi socorro? Solo Él. A Él podemos acudir, a Él podemos clamar. Imagínense, hermanos, esta mujer, para poder acceder a Dios, tuvo que ir al profeta. Entonces dependía del ánimo del profeta para que la atendiera, ¿verdad? Si ese día el profeta estaba de malas, la pudo haber echado y ahorita no me moleste, tanto problema que tengo con los demás para que vos me vengas a... Pero ahora no, hermanos. Nosotros tenemos acceso a un Dios misericordioso, a un Padre clemente, a un Padre amoroso, paciente con nosotros, hermanos. Porque aunque usted no lo crea, usted es una persona difícil, hombre. Y Dios nos tiene paciencia.
Hermano, yo soy un pan de Dios. No, hombre. Preguntémosle a Dios qué opina. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aun cuando nosotros somos infieles, Dios siempre es fiel. Entonces, hermanos, Hebreos 4:16, podemos entrar confiadamente. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe qué significa eso? Analice esas palabras. Piense esas palabras. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿En qué lugar puede usted entrar confiadamente? En su casa. Pero no puede entrar tan confiadamente en la casa del vecino, ¿eh? En su casa sí. Y con esa misma confianza con la que usted entra a su casa, así puede ahora entrar al trono de la gracia. Y no solamente entrar, porque ahí Hebreos 4:16 nos dice que podemos hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Seguimos el versículo 2, Segunda de Reyes 4:2 al 4. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Cuando usted lee las historias de Eliseo, hermano, se va a encontrar que Eliseo era un hombre de carácter fuerte. Si usted regresa a Primera de Reyes, va a encontrar cuando era el llamado de Eliseo, él era un terrateniente, él tenía a cargo gente, tenía a cargo empleados, esclavos. Entonces, él era de carácter fuerte. Y cuando la mujer le va a hablar: ¿y qué te haré yo? Si hubiera sido guatemalteco, Eliseo le dice: ¿y qué querés que haga? Entonces en esa expresión se ve que le está hablando a un hombre de carácter fuerte. ¿Y qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Entonces le dice: ¿qué tenés en tu casa? Y esto es bien importante, hermanos. Eliseo le está diciendo: si querés un milagro, decime qué tenés para que Dios pueda usar. Amén. ¿Querés un milagro? Decime qué tenés para que Dios pueda usar. ¿No cree, hermanos, que para Dios hubiera sido fácil? Hubiera sido fácil que cuando la mujer llega y le pregunta, le hubiera preguntado eso: ¿y cuánto dinero debes? Debo tal cantidad. Hubiera sido fácil que Dios le hubiera dicho a Eliseo: mira, levanta esa piedra, y ahí debajo de esa piedra hubiera encontrado el dinero. ¿Creen ustedes que Dios lo hubiera podido hacer? Pues sí, fácil. Ahí está el dinero, mira, anda, paga y ya estuvo. Pero Dios no solamente prueba nuestra fe, sino que también nos involucra a actuar. Amén. Entonces le dice: ¿qué tienes en tu casa? Si no tengo nada, le dice la mujer. Sí, solo tengo una vasija de aceite. Tengo una botellita de aceite, patrona. Bueno, en aquella época era aceite de oliva, ¿verdad, hermano? No era el aceite que usamos ahora. Solo tengo un poquito de aceite. Es cierto, hermanos, que muchas veces tenemos carencias, o a veces eso es lo que nosotros creemos. Es que no tengo nada, dicen.
Pero sí hay cosas que Dios nos ha dado. Hay cosas que hemos recibido de Dios. Ahora, la mujer le dice a Eliseo: tengo una vasija de aceite. ¿Pero qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con una vasija de aceite? Eso no me sirve de nada. Pero ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, que las cosas que para el mundo son sin valor, Dios puede utilizarlas para hacer un milagro. ¿Cómo podía solucionar tu problema un poco de aceite? A veces he escuchado personas, o incluso ahí en las redes sociales, se ve personas, y literalmente las he leído, las he oído, que dicen: si yo tuviera dinero, yo ayudara a los necesitados. ¿Usted ha oído a personas que dicen así? Si yo tuviera dinero, yo ayudara a los necesitados. ¿Sabe lo que nos dice el Señor? ¿Qué tienes en tu casa? Como dijo aquel hermano, yuju, ¿qué tienes en tu casa? Pues no, una libra de frijol. Entonces el profeta le dice a la mujer: tenés una vasija de aceite. Entonces ponete a trabajar, mija, y anda a buscar todas las vasijas del vecindario. Todas las que consigas, vasijas vacías. Anda. Y ahí es donde se prueba nuestra fe, hermanos, y realmente cómo es nuestra necesidad. Porque alguien podría decir: no, a mí me da vergüenza. ¿Qué van a decir los vecinos? Y cuando me pregunten, ¿qué les voy a decir? ¿Que para qué las quiere? ¿No cree usted que a veces nosotros pensamos así? No, a mí me da vergüenza, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a decir de mí? Anda a pedir las vasijas. Pero esta mujer estaba en una necesidad grande, y lo que menos le importaba era el qué dirán. Amén. Es que, sabe, hermano, a veces nosotros decimos: estoy en una gran necesidad, pero no está en una gran necesidad. Cuando Dios lo manda a hacer algo así, dice: no me da vergüenza. ¿Sabe usted cómo es? Es como aquellos patojos que dicen: mamá, tengo hambre. Dicen: vaya, hay frijoles. No quiero frijoles. Entonces no tiene hambre. Porque el que tiene hambre come lo que le pongan, ¿verdad, hermanos? Entonces no tiene hambre. ¿O acaso no es comida el frijol? Pues sí. Entonces dice: tengo una gran necesidad. Sí, pero entonces anda a hacer esto. No, me da vergüenza. Entonces no tiene necesidad. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero esta mujer sí tenía una gran necesidad. Ella empezó: doña Chonita, usted no tiene unas vasijas que me preste. ¿Y cuántas quiere? Todas las que tenga. ¿Y para qué las quiere? Es que me van a servir, después le cuento, préstemelas. Doña Felipa, doña Chona. Y empezaron a reunir todas las vasijas con sus hijos. No sé qué marimba de hijos tenía, pero a todos los mandó: vayan, vos andate, vos andate allá. Y van, y todos los patojos ahí van con el montón de así, la gente: uy, estos locos que. Y llevaron las vasijas a la casa. Y ahí es, hermanos, donde se mira la fe, porque ellos juntaron las vasijas de todo el vecindario. No fueron escasos. No juntaron solo 5 o 10 vasijas. Ellos se fueron, caminaron kilómetros para ir a prestar vasijas. Ahí es donde se ve la fe. La fe es obrar confiando que Dios
cumplirá sus promesas, confiando que Dios obrará milagros a favor nuestro. Esta mujer había pedido y confió y obedeció. ¿Se recuerda usted de Lucas 11, versículo 9 y 10? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Luego dice, porque el que pide, recibe. El que busca y el que llama, se le abrirá. Y si usted cree eso, usted va a actuar en fe. Es que no se trata, hermano, de que usted se viera a acostar a la hamaca a esperar que Dios le haga un milagro. No se trata de que usted tiene una gran necesidad y necesita, no sé, 1,500 quetzales para pagar el alquiler. No espere que le caigan en la cara los 1,000 quetzales, hermano. Vaya a buscarlos. Vaya a trabajar. Vaya a tocar puertas. Eso es la fe, hermanos. Eso es la fe. Señor, dame 1,000 quetzales, y acostado viendo el teléfono. No, hombre, no va a recibir nada. ¿Sabe, hermanos? Porque esa es la cultura que a nosotros nos han metido. Esa es la cultura que hay en Guatemala. La cultura que hay en Guatemala: regálenme, estoy necesitado, regálenme, denme dinero, denme de esas obras sociales del gobierno. ¿Cómo le llaman eso? Denme porque soy pobre. Denme, no quieren hacer nada. Fíjense, hermanos, que cuando con mi esposa estuvimos hace ya varios años trabajando con jóvenes, ya hace unos 10, 15 años, estuvimos trabajando con jóvenes. Nosotros organizábamos campamentos y le decíamos a los jóvenes: trabajen, hagamos ventas para pagar el costo del campamento, y trabajábamos. Pero habían unas jovencitas: somos pobres, no podemos pagar, decían. Por favor, paguen por nosotros, somos pobres. Mi esposa le decía: está bien, vénganse, vamos a trabajar y vamos a sacar el dinero. Ay, no, yo no quiero trabajar, yo quiero que me lo regalen, decían. ¿Sí o no? Esa es la mentalidad que nos han metido. Pero no, nuestro Dios no actúa así, hermanos. ¿Quieres un milagro? Trabaja por él. Queremos estar sentados sin hacer nada, y cuando Dios no hace el milagro nos ponemos bravos con Dios. ¿Cómo no, chon? No queremos servir a Dios, no queremos hacer nada, ni siquiera barrer la iglesia, y queremos que Dios nos haga milagros. Ay, perdón si lo ofendí, hermano. Pero queremos que Dios nos dé, ¿verdad? Y no queremos obrar. Y esta mujer anda a buscar vasijas. Pues voy a buscar vasijas. Me quito la vergüenza y voy a pedir vasijas. Y se fue a pedir vasijas. ¿Iríamos nosotros a pedir vasijas? Ese su silencio lo dice todo. Versículos 5 al 7. Ya se me acabó el tiempo, pero vamos a ir rápido. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ven y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La mujer tomó a sus hijos, las vasijas, cerró la puerta y empezó a obrar en fe. Hay milagros que se hacen públicamente y hay milagros que se hacen en lo privado. Jesús hizo milagros públicos, pero también hizo milagros privados. En Mateo capítulo 9, la hija de Jairo murió, pero cuando Jesús llegó, echó a la gente, le dijo: sálganse todos, no los quiero aquí. Usted puede leer la historia en Mateo capítulo 9.
sálganse todos, no los quiero aquí. Y ahí en privado, solo con sus discípulos y los padres de la niña, ahí hizo el milagro. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces hay milagros públicos que son para el testimonio del poder de Dios, pero otras veces se hacen en privado porque la gente que está ahí no quiere creer en Dios. Lo único que tienen es curiosidad. Quieren ver cosas sobrenaturales. Hermanos, hace unos 15 años, 20 años, aquí en El Discípulo, había un mover del espíritu donde habían muchas liberaciones. Habían personas que venían endemoniadas y eran liberadas. ¿Y sabe lo que pasaba? Se paraban, hay un montón de gente, mire, ahí en las ventanas. Los que ya tienen años aquí se recordarán. Ahí se paraban para ver, mire, ellos no querían nada de Dios. Ellos solo querían saciar su curiosidad, eran morbosos. Querían ver, pero ellos no querían entregarle su vida a Cristo. Entonces hay milagros que se hacen en privado. Por eso mismo, porque hay gente que solo quiere ver lo sobrenatural, pero no quieren nada con Dios. Y en este caso, la mujer cerró la puerta. Y ahí Dios hizo un milagro. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, rápidamente se lo leo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí ciérrese usted. No tiene que dar ningún show. Ciérrese a orar. Y la mujer empezó a llenar las vasijas, su vasijita de aceite empezó a llenar y no terminaba de salir el aceite. Ya estoy botando yo aquí. Y no terminaba el aceite. Tráeme otra, Juanito. Y el aceite. Y otra. Y se llenaba. Y el recipiente no terminaba, no paraba de fluir. Y tráeme otro. Y llenaron todas las vasijas de aceite. Pepito, tráeme otra vasija. Ya no hay, mamá. Se acabaron las vasijas. Dice la Biblia, entonces ahí cesó de fluir el aceite. Esa es la manera que Dios obra, hermano. Por favor, abra su entendimiento. Esa es la manera que Dios obra. Lo poco que usted tiene, Dios lo puede multiplicar para bendecirlo. Por favor, ya quítese esa mentalidad. Señor, dame un salario de 50,000 quetzales. No, hermano, lo que usted gana ahora, Dios lo puede multiplicar. Lo que usted tiene ahora, Dios lo puede multiplicar y usted se va a quedar sorprendido de lo que Dios hace. Su felicidad no está en un salario de 50,000 quetzales. Su felicidad se llama Cristo Jesús. No menosprecie lo que usted tiene, porque lo que usted tiene Dios lo puede usar para bendecirlo. Yo no sé si usted me está escuchando esta noche. No tenga envidia de los que tienen mejores cosas que usted. Pueden tener mejores cosas, pero no son felices. Y lo que usted tiene, Dios los puede usar para bendecirlo. Quizá no tenga para comprarse Crocs, cómprese unos chicote. Y Dios lo va a bendecir ahí. Mi hermano, es bien tremendo porque cuando usted lee el Apocalipsis, Éxodo, los israelitas estuvieron 40 años caminando por el desierto. Y su ropa y sus zapatos les aguantó esos 40 años. Y no era ropa especial, no eran zapatos Nike, hermano. Mire, hermano, el niño iba creciendo y la sandalia iba creciendo con el niño. Tremendo eso, ¿verdad? El niño iba creciendo y su ropa iba creciendo con el niño. En esa época de necesidad, en esa época de escasez.
No, por favor, no vaya a pedir usted, ay Señor, que a mi nene le crezca el zapato. No, hermano, usted, Dios lo bendice para comprar un par de zapatos. Amén. Que le crezca el zapato a mi nene. No, hermano. Usted sí ya tiene para comprar un par de zapatos. Dios lo bendice para eso, no esperar eso. Amén. Ahí es donde Dios obra, hermanos. ¿Qué tiene usted? Mire las bendiciones que Dios le ha dado. Ay, hermanos, si usted viera, ay Dios, platillos plásticos. Esos platillos plásticos los puede usar Dios para bendecirlo. No se menosprecie. Ahora, son milagros que leemos nosotros en la Biblia y nos preguntamos, ¿y por qué esos milagros no suceden hoy en día? La verdad que sí suceden, hermanos. La verdad que sí suceden milagros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros estamos distraídos y no nos damos cuenta. Usted no sabe de cuántos accidentes los ha librado el Señor. Usted no sabe de cuántas malas decisiones lo ha librado el Señor. De cuántas veces lo han querido asaltar y el Señor lo ha guardado. De cuántos peligros lo ha guardado el Señor. Todos los días suceden milagros en su vida. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Él nos guarda y nos ayuda. Pero también no vemos milagros, hermanos, porque nuestra fe se ha debilitado. En el ministerio de Jesús, dice la Biblia que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros porque no creían en Él. Entonces la incredulidad está afectando mucho a la iglesia hoy en día. Y la incredulidad está afectando, hermanos, porque estamos bombardeados con materialismo. Esto nos quita mucho tiempo. Nos quita nuestro tiempo de oración, de lectura de la palabra de Dios. Si nosotros tomáramos las horas que pasamos en esto y lo comparamos con nuestro tiempo devocional con Dios, obviamente esto va a ganar. Es por eso que no vemos esos milagros. Pero tiene que venir una dificultad, hermanos, para que nosotros levantemos nuestra vista y nos acordemos de Dios. Mateo 21 y 22. Vamos a repetir versículos que ya conocemos, para que su fe sea fortalecida, para que esa debilidad en su fe sea quitada y usted refuerce su fe, fortalezca su fe. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Está prestando atención? Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y esto lo está diciendo Cristo, que no miente, que no cambia. Y lo vamos a unir, el versículo de Mateo 21, 22, lo vamos a unir con Santiago 1, 6 y 7. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Les voy a leer juntos esos dos versículos. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, ¿cómo puedo tener fe? La fe es producto de nuestra comunión con Dios.
Fe es creerle a Dios, y vamos a creer a Dios si lo conocemos. Usted le cree a las personas que conocen y desconfía de las que no conocen, ¿verdad? De la misma manera, vamos a tener fe cuando vayamos conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Aprendiendo de su palabra, congregándonos. La oración, es vital la oración. Yo voy a hacer una pregunta, pero contéstesela a usted porque no quiero que pase vergüenza. ¿Cuántos de ustedes doblaron sus rodillas hoy en la mañana antes de hacer sus actividades? Eso es importante, hermanos. Que no nos levantemos como los animalitos, ¿verdad? Y sin darle gracias a Dios. No, hermanos, tiene que haber una vida disciplinada de oración. Hermanos, que fíjese que tengo que salir temprano al trabajo, pues levántese más temprano y ore. Levántese más temprano y ore. ¿Cuántas veces ha tenido que madrugar para ir a trabajar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana? Nos ha tocado a veces. Bueno, entonces madrugue para orar, pero no salga de su casa sin orar. Así como le gusta estar viendo el Facebook en su teléfono, entonces use su teléfono para poner una alarma. Y levántese temprano y ore. No salga de su casa sin orar. Yo no sé si me está escuchando. No salga de su casa sin orar. Ore. ¿Quiere que su fe sea fortalecida? ¿Quiere ver milagros en su vida? Entonces métase con Dios. Métase con Dios. Voy a pedir al pastor que ore por mí para que haga un milagro. Si yo voy a orar, hermano, pues si usted no tiene fe. O si está pidiendo cosas que realmente no necesita, Dios no se las va a dar. Tenemos que tener claridad, hermanos, en lo que Dios nos ha dado y lo que realmente necesitamos. Y espero, hermanos, que este testimonio de esta mujer que le creyó a Dios venga y fortalezca nuestra fe. Dios responde. Dios escucha la oración y responde. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Amén.